tal? Bienvenidos a un capítulo más de La Magia del Saber. Y hoy tenemos la intención de conmemorar el Día Internacional del Libro, tarde, pero aquí andamos. Y pues tenemos una dinámica interesante para ustedes. Vamos a abordar algunas frases de, de algunos personajes, de algunos escritores, y pues la intención es ahondar en el contexto. Y pues antes de entrar en nuestra dinámica, saludamos a los miembros de nuestro equipo. Hola Pau, ¿cómo estás? Hola Olis, hola a todos. Pues estoy muy contenta de que dicen que es mejor tarde que nunca, ¿no? Entonces, creo que es algo que deberíamos de conmemorar a nuestra manera y lástima que es un poquito tarde, pero creo que para leer hay toda una vida. Entonces, pues estoy muy contenta de estar aquí en esta bellísima noche con ustedes. Muchas gracias. Aurora, ¿cómo te encuentras? Yo muy bien, muchas gracias. Otra vez feliz de estar con ustedes y viendo qué podemos compartir el día de hoy. Excelente, muchas gracias. Y pues arrancamos rápidos, pero no furiosos, y vámonos con Toño de lleno. ¿Cómo estás, Toño? ¿Qué onda? Muy bien. La verdad es que yo creo que esto podría ser como un nuevo apartado del canal, ¿no? O sea, la neta es que esta idea de estar como planteando, bueno, lo que vamos a hacer en esta sesión es como poner frases con contexto de que se escuchan como muy frecuentemente en la literatura, ¿no? Entonces, no, o sea, no vamos encontrando una frase o sea, cada libro te va dejando frases que te resuenan, ¿no? O sea, te las encuentras bastante frecuentemente. Entonces, yo creo que todos nosotros tenemos una colección amplia de frases que de alguna manera nos hicieron sentido, ¿no? Entonces, creo que esto da material como para muchos videos. Pero bueno, vamos a empezar en este. Eh, yo les voy a explicar, bueno, sí, ¿no? Dos frases de la filosofía. La verdad es que a mí, saben, me gusta leer filosofía, pero no quería como ir al autor original porque, bueno, me hubiera aventado acá el chorísimo, ¿no? Lo voy a hacer como citando un libro que yo recomiendo, o bueno, dos libros que yo recomiendo para filosofía, ¿no? El primero es mi favorito, Walter Rizzo. Aquellos que ven este canal saben que bueno, Jesús y yo somos fanáticos de Walter Rizzo, no nos gusta mucho. Y de todos los libros que he leído de Walter Rizzo, mi favorito se llama El Camino de los Sabios, ¿no? Filosofía para la vida cotidiana, así se llama. Entonces se los recomiendo. ¿Por qué? Porque en ese libro Rizzo te habla de la vida de diferentes filósofos, ¿no? Y te dice, o sea, para que un filósofo haya estado en este libro tiene que tener una congruencia, es decir, él tenía un sistema filosófico, unas creencias filosóficas, y su vida era congruente con ello, ¿no? Así se regían los filósofos. Segundo, era como estaba enfocado en que la filosofía no tiene que ser nada más pensar por pensar, sino que estuviera encaminada y aplicada a algo productivo para el bien de la sociedad, para el bien de las personas, ¿no? Es decir, decía Rizzo, un fin terapéutico. Entonces, uno de los primeros filósofos a los que reseña Rizzo es Sócrates, ¿no? Y Sócrates es el padre, quizá el más representativo de todos, es que ahí se va entre sus alumnos, ¿no? Pero realmente Sócrates fue el que empezó a difundirse y te cuenta la vida, o sea, en ese capítulo te cuenta la vida de Sócrates, ¿no? De cómo era, ¿no? Cómo él fue que él empezó a utilizar la mayéutica, ¿no? Entonces te cuenta, por ejemplo, que Sócrates se despertaba un día y decía, hoy quiero saber qué es el poder, ¿no? Y entonces iba con las personas más poderosas de Grecia y entonces les empezaba a preguntar y les empezaba a cuestionar, así como lo que hoy, en lo que se basa, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, el coaching de vida, no todo lo que se hace es como, es mayéutica, es mayéutica, es mayéutica. Mayéutica el método filosófico de Sócrates, ¿no? Entonces iba, por ejemplo, con el general más poderoso de Grecia y empezaba a preguntarle, ¿para ti qué es el poder? ¿No? Entonces le empezaban a contestar, no, pues para mí el poder es que los otros digan o que los otros hagan lo que yo digo, ¿no? Y entonces Sócrates se quedaba pensando y pensaba en una excepción al concepto que le había dado. Entonces, pero entonces una persona que hace tal y tal cosa, dirías que no tiene poder. Y entonces el general decía, no, bueno, sí tiene poder, pero es otro tipo de poder. Pero entonces hay diferentes tipos de poder. Pues sí y no. Entonces sí o no. Y entonces empezaba a cuestionarlos hasta que llegó un momento en que el mismo general, que se supone que era de las personas más poderosas y sabía perfectamente qué era el poder, quedaba en blanco y quedaba confundido. De hecho, Sócrates no era como un filósofo muy amado en Grecia.
porque siempre hacía esto con quien fuera que se encontrara. Y de ahí surgió la famosa frase que todos han escuchado, ¿no? De yo solo sé que no sé nada, ¿no? De ahí viene esta frase de la mayéutica y es parte de la filosofía de vida de Sócrates, ¿no? O sea, así se dirigía a él y esa es como su máxima, es lo que representa su filosofía y más que su filosofía, su método filosófico que ahora saben que se llama la mayéutica, ¿no? Entonces, uy, hay mucho más por explorar de esta frase, pero les recomiendo este libro, El Camino de los Sabios de Walter Rizzo, la verdad es que es muy divertido, ¿no? Cuando lleguen al capítulo de Diógenes, se van a acordar de mí, es muy bueno, lo recomiendo bien, cabrón. Es mi libro favorito de ese güey. La segunda frase también es otra de la filosofía, y este también, digo, sí leí, la verdad no he leído todo el libro, porque es muy complejo, pero sí leí en su momento cuando iba en la escuela. Pero no voy a recomendar eso porque sé que a mucha gente no le apasiona la filosofía. Eh, pero el libro del cual me basé, ¿no? Para sacar como esta explicación tan breve que les voy a dar se llama Lecciones Preliminares de Filosofía de Rodrigo. Se me acaba de ir el nombre, no lo tengo aquí a la mano. Se los edito, ¿no? Pero en ese libro te va contando la historia de la filosofía desde la antigua Grecia hasta la filosofía contemporánea, ¿no? Pero hubo una figura muy importante, digo, todos los filósofos que conocemos su obra pues han sido importantes de una forma u otra para la historia del pensamiento de la humanidad, ¿no? Pero Descartes, ¿no? Descartes, bien dicho es Descartes porque es francés. René Descartes, igual, todos conocen su máxima, ¿no? Su máxima filosófica, su frase más popular, ¿no? El de pienso, luego existo, ¿no? Y es que ese tipo de frases yo quería traerlas acá porque muchas veces las decimos a la ligera, ¿no? Muchas veces no tenemos como la idea de todo lo que viene detrás de eso, ¿no? Entonces, esto de pienso, luego existo, viene de todo un contexto de decepción, ¿no? Digamos que la filosofía griega es el fundamento del pensamiento occidental, es como el antecedente, es como el abuelo de todo lo que nosotros pensamos, pero en la antigua Grecia, con todos los descubrimientos que se van haciendo, ¿qué pasa? Pues la humanidad se va decepcionando, tiene como golpes a su ego, dicen por ahí, y entonces dice, a ver, si no podemos, o sea, muchos de los conocimientos que se tenían de la antigua Grecia era porque se confiaba en los sentidos, entonces si yo puedo ver algo, existe, ¿no? Si yo puedo oler algo, si yo puedo sentir algo, etcétera, etcétera, existe. Y entonces después, conforme va pasando la historia, se va comprobando que muchas de esas cosas no existen aunque los sentidos se perciban y hay excepciones, que no se pueden confiar en los sentidos, ¿no? Entonces, la humanidad en ese tiempo queda muy decepcionada y queda muy desconfiada y entonces Descartes aparece aquí y dice, a ver, entonces toda esa filosofía fracasó, no sirvió, no podemos confiar en nada porque muchas de las teorías que en ese entonces se formulaban, pues no sirven. Entonces, ¿en qué sí puedo confiar? ¿Cuál puede ser mi piedra número uno, mi piedra angular para construir todo lo demás? Si no puedo confiar en lo que yo veo, en lo que yo pienso, en lo que yo siento. Y entonces Descartes se puso a pensar y a pensar y a pensar y dijo, no puedo confiar en nada. Todo es refutable. Y encontró esto, no hay algo que no es refutable. Estoy pensando, eso nadie me lo puede quitar. Entonces, de ahí viene su máxima de pienso, luego existo, ¿no? Dice, porque el pensamiento le da sentido a mi existencia y es a partir de ahí que se puede ir dando todo lo demás. Pero este único hecho, este primer hecho, esta primera cosa irrefutable, es irrefutable. O sea, ese puede ser mi ladrillo. Esa es la base de toda la teoría filosófica de Descartes, ¿no? Entonces, pienso, luego existo, es como muchos la manejan o la dicen sin saber como todo el trasfondo, que sepan que viene de toda una historia de la filosofía, donde Descartes dijo, a ver, hagamos borrón y cuenta nueva, mandemos toda la chingada porque ya vimos que no podemos confiar en los sentidos, no podemos confiar ni siquiera en la razón, pero sí sé que estoy pensando. Eso es lo único que puedo afirmar, es lo más certero. Todo lo demás es incierto. Entonces de ahí partamos. Y a partir de ahí se echó en su libro de crítica, no, no es crítica, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Perdón, lo tenía todo estudiado, pero como pasó mucho tiempo, ya se me olvidó. Pero también se los editó acá, ¿no? ¿Cómo se llama la,
todo se llama la principal obra de Descartes. Porque Crítica de la razón pura no es de Descartes, es de Kant, me estoy confundiendo. Entonces, es ahí como el otro contexto. Y finalmente, ¿no? Porque la idea era como que reseñáramos dos frases famosas o que tuvieran como, o que fueran muy conocidas y una que fuera como muy personal, ¿no? Y entonces, ahora que ya estamos hablando como de cosas más personales, les voy a dar mi cita. Es de un libro que, es que, ¿cómo les puedo transmitir el amor que yo tengo por la terapia sistémica? No, y por la terapia y por la epistemología sistémica, la neta, no se los puedo transmitir, güey. O sea, tienen que leerlo, no sé, güey, o igual y no, pero es increíble, ¿no? Entonces, yo he leído muchos libros de terapia sistémica y de entre todos hay como muchos, hay como algunos, más bien como dos o tres que me han marcado muy cabrón. Uno ya se los dije, ¿no? El lenguaje del cambio de Václavic, pero este es otro que también me marcó mucho porque se llama La improvisación en psicoterapia, ¿no? Es un libro súper delgadito, ¿no? Pero así de delgadito como lo ven, me costó 500 varos. Los libros de psicología son muy caros, ¿no? Pero eh, se llama La improvisación en psicoterapia. De hecho, en inglés es Improvisational Psychotherapy, es terapia improvisacional, ¿no? Y entonces, cuando yo lo leí, se me hizo genial porque a ti te forman en la escuela y te forman como un científico que va a aplicar los conocimientos científicos para solucionar un tipo de problemática de salud mental y eso es a lo que le llamamos un psicólogo clínico, un terapeuta. Pero llega este güey, que es uno de mis psicólogos favoritos, que se llama Bradford Kinney, ¿no? Y dice, el viraje más espectacular imaginable en el campo de la psicoterapia es el que la liberará del abrazo constrictor del medicalismo y el cientificismo y la conectará con el manantial creador del arte. Cuando yo leí eso, y eso está en la introducción, dije, no mames, voy a amar este libro. ¿Sabes por qué? Porque sí pasa, güey. O sea, te enseñan a hacer psicoterapia de librito y te aprendes el librito al derecho y al revés. Y cuando te topas con con situaciones reales, perdón, te das cuenta que el librito se queda muy, muy, muy corto. Y entonces el terapeuta se quedó con el dilema, ¿y ahora qué chingados hago? Y entonces te encuentras a este hombre, que este hombre es como, yo creo que un día le voy a dedicar un video completo a Bradford Kinney, ¿no? Porque es un hombre al que he podido conocer en persona, me dio un seminario, ¿no? He leído muchos de sus libros, me contó cómo es su vida. Y ha sido un poco similar a lo que me ha pasado a mí. Yo salí de la escuela siendo un científico, siendo alguien que llevaba expedientes clínicos, hipótesis, y llevaba todo al pie de la letra. Y hoy en día sí sigo llevando toda esa parte, pero a la hora de estar en terapia, se me olvidan todas las teorías. Y confío en mis recursos, ni siquiera les digo como científico, como psicólogo, sino como terapeuta, como artista. Porque esa es una de las premisas principales de este libro, ¿no? La terapia, más que ser una ciencia, es un arte. ¿No? Es un arte. Entonces, amé ese libro porque es como tuvo una metáfora de mandar a la chingada todos tus libros y todos tus manuales y todos tus protocolos y solamente emplear los recursos que has adquirido a lo largo de tu historia y a lo largo de tu vida para ayudar a otro ser humano. Y hace ¿cómo se llama? Es una metáfora, un símil, no sé, ¿no? Porque él toca jazz. ¿No? Entonces, o sea, a través del jazz, él te va explicando en ese libro, o sea, ok, ¿cómo vas a cambiar de nota en la terapia, ¿no? Y a partir de esta palabra cambias esta nota y así te va, o sea, te va haciendo como una comparación entre el jazz y la terapia increíble. Y después hay otro capítulo donde compara o sea, las intervenciones psicoterapéuticas improvisacionales con la pintura, ¿no? Entonces te dice, ¿cómo pintas un cuadro diferente? Entonces es maravilloso. Y a nivel personal me encantó porque, como lo dice la frase, ¿no? Libérate del medicalismo, libérate del diagnóstico clínico y libérate también de en lo científico. Es que ese protocolo no está probado, porque la realidad es mucho más compleja que eso. Entonces creo que me extendí un poco, pero bueno, no mucho. Entonces ahí están mis tres frases. Lo siento, les digo, yo creo que esto lo vamos a tener lo que hacer de vez en cuando porque hay muchísimas frases como ahora sí, de novelas, de cuentos, que también son muy significativas y que tienen otro contexto, pero no sé, en esta ocasión quería empezar con estas. Ok, sigo yo. Pues ahorita mm, tenía yo también eso de que quería frases de cuentos, quería frases
de libros que tenían historias. No soy muy adicta a eso, pero también me gustan mucho los libros técnicos y hoy traigo una que es de un libro de autoestima, que incluso aquí lo mismo lo dicen, que la autoestima ha llevado a líderes, por ejemplo, Napoleón Bonaparte, a ganar batallas, ¿no? Entonces, habla mucho de cuáles son las cosas que debes de empezar a hacer para tener una muy buena autoestima, cómo llevar tus relaciones personales a lo más saludables posibles, ¿no? Porque no hay si está mejor, si está peor, sino simplemente cuando tenemos ese equilibrio entre cómo estamos, cómo nos sentimos y cómo estamos teniendo relaciones saludables, ¿no? Entonces, aquí traigo una frase que, que la encontré en este libro de autoestima, que de repente yo lo empiezo a hojear, depende de qué esté viviendo en mi vida, ¿no? Pero hay veces que hojear un libro de autoestima ayuda mucho a también volvernos a centrar en nosotros mismos, en qué es lo que pensamos, cómo interpretamos nuestra realidad, las cosas y todo. La frase que traigo, la primera es, el amor nos vuelve tan dependientes del ser querido que llega un momento en el que se puede comparar con una adicción, con el disfrute de una droga y llega al mismo tiempo el temor a perderlo. Esa frase ya la había escuchado en algún otro lado, que el amor es como una droga, ¿no? Entonces, aquí lo que dice es que debemos de dejar de tener esa dependencia por la otra persona, ¿no? Debemos de tener bien en claro que yo soy una persona, la otra persona es una persona independiente y qué tanto se puede empezar a tener a vivir de manera equilibrada y también a llegar a tener otro tipo de éxitos. Entonces, este libro me gustó. Creo que la autora lo que quiere decir es permitirnos hacer y crear una vida en la cual tengamos todas esas herramientas dentro de nosotros mismos y que más que esa fórmula, ¿no? Esa fórmula de llevarlo a cabo por nosotros mismos. Entonces aquí hace también esta parte de que el amor es como similar a una droga. Entonces me gustó porque creo que muchas veces las personas y más cuando somos jóvenes, empezamos como con esta parte de dependencia cuando nos enamoramos por primera vez o cuando somos muy jóvenes. Entonces, cuando llega un momento en el que todo eso se va, pues se nos derrumba el mundo. Entonces, sí habla como de esta parte de que tengamos las relaciones lo más saludables posibles y que de hecho deberemos de eliminar ese miedo, porque el miedo solamente pues es como esa barrera o ese bloqueo que tenemos las personas para poder llegar a generar metas, para poder triunfar en la vida y lograr todo lo que nos propongamos. Entonces, esa es la primera frase que les traigo. Y, por cierto, lean un libro de autoestima muy seguido porque pareciera que no. Hay veces que pensamos, es que yo no necesito eso, yo prefiero otro tipo de cosas, ¿no? Otro tipo de autores o cosas más, como que me dejen más, ¿no? A ver qué me deja desde otro punto de vista, de una perspectiva material, ¿no? Pero hay veces que sí es bueno regresar a eso de ver qué tanto podemos empezar a afilar nuestra hacha, ¿no? Como dicen también, que es otra frase que también me encanta, ¿no? Cómo afilamos nuestra hacha. Pero bueno, esa no la traía hoy. La segunda, ay, van a decir que soy bien repetitiva, pero me encanta El hombre en busca de sentido. Es un libro en el cual Viktor Frank empieza a describir toda esa experiencia que tuvo en el campo de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial, en la cual empezó a desarrollar la logoterapia, que es esta teoría que se psicológica, sino que me corrija Toño, en la cual el hombre requiere tener un sentido de vida para poder salir adelante indistintamente de todo. Entonces, plantea algo muy bonito él y esta frase me encantó. Me encantó, de hecho está en mi bitácora porque yo soy de esas que empieza a anotar en otro lugar cuáles son las enseñanzas o cuáles son las cosas que me deja tal libro. Entonces este libro, ay, la otra vez
también leí otra frase que decía que es mejor leer un libro 10 veces a leer 10 libros, ¿no? Que porque te deja muchísima más enseñanza cuando lo vas desmenuzando, porque tiene las mejores frases o los mejores pensamientos que puede tener un autor. La frase es: hay cosas que pueden hacerte perder la razón, a no ser que no tengas ninguna razón para perder. Entonces me encanta porque yo, por ejemplo, que me dedico a esta parte de desarrollo de marcas y de todo este tipo de cuestiones así como de persuasión, me gusta el hecho de que Víctor Frank plantee esta parte del sentido y la importancia que tiene el sentido de vida más que el significado de una vida, porque el significado puede ser para él, y él lo plantea en el libro, como esta parte, sí, de darle como que, ok, para mí significa esto y tiene cierta carga, ciertos elementos importantes y por lo tanto para mí tiene eso especial, esos valores o esos atributos especiales. Y el sentido, en cambio, es así como puede pasar todo, se puede derrumbar el mundo, se puede derrumbar prácticamente, o sea, te pueden quitar prácticamente todo, ¿no? Todo lo tuyo, pero si tienes un sentido bien claro, prácticamente tienes ya todo ganado, porque el sentido es tan grande y tan inmenso que te da para más. Entonces, cuando tienes, como lo dice la frase, cuando tienes una razón, o sea, prácticamente todo cambia. Prácticamente es el motor que puedes encontrar para cuando estás en una situación complicada, difícil o cuando algo no te sale como tú quieres. Esta frase, o sea, me encanta. Me encanta, creo que es muy profunda y en cuestiones también en cuestiones teóricas, creo que es muy interesante la logoterapia. Creo que es una aportación bastante profunda para el ser humano incluso. Y la tercera, este es un eslogan, es mi eslogan, es marca la diferencia. Yo lo he escuchado en otros lugares, obviamente no inventé el hilo negro, pero me gusta porque creo que las personas cuando tenemos bien claro cuáles son el tipo de cosas que queremos hacer, una misión de vida, por ejemplo, empezamos a ver las cosas con claridad. Entonces, cuando lo hacemos, y a mí me encantó porque creo que cuando las personas empezamos a hacer una diferencia desde donde quiera que estemos, desde lo que hacemos, así sean cosas bastante pequeñas o tal vez insignificantes para otras personas, pero cuando estamos haciendo una labor de servicio, sea que vendamos un producto, un servicio o lo que sea, eh, creo que hacer la diferencia o marcar una diferencia nos ayuda a tener ese legado de vida que muchas veces no somos conscientes de por qué o para qué estamos en este mundo o de qué manera quiero que las personas me recuerden cuando yo ya no esté en este plano, por ejemplo, ¿no? Entonces, me gustó porque creo que cuando nos proponemos marcar una diferencia, creo que estamos logrando más de lo que pareciera. Entonces, esa frase invita a la acción, esa frase invita a decir, sea lo que estés haciendo, apuesta, ve por ello y vas a ver que lo vas a lograr. Entonces, esas son mis tres frases de la noche. Y tengo muchas más también, ahorita ya empezaron a fluir muchísimas más, entonces yo también me sumo a que se repita. Ok, ahora sigo yo. Creo que se cayeron hace un momento, pero... hola. Bueno, yo traigo tres frases y la primera es referente a libros. Sí, creo que sí me escuchan ahí. Sí. La primera es sobre libros y a mí me gustó mucho por esto que dice, viene del libro de El diario de los estoicos de Ryan Holiday y dice así, dice, ¿qué tal si cuando lees y aprendes priorizas la calidad sobre la cantidad? ¿Qué tal si lees profundamente solo unos cuantos grandes libros en lugar de hojear brevemente todos los libros nuevos? Tus estantes, podría ser que tus estantes estarán más vacíos, pero tu cerebro y tu vida estarán más lleno.
Entonces, a mí me gustó mucho esta frase porque habla justamente sobre eh, priorizar la calidad sobre la cantidad y no porque no estés a la moda o al día con los libros o con las películas o con la música más actualizada, no significa que lo que tú consumas no tenga un significado más profundo. Entonces, no tienes por qué leer 50 libros a lo largo del año solamente porque son los que salieron de moda o son los que salieron este año o son los que tus amigos están leyendo, pero si en lugar escoges aquellos libros que para ti tienen un significado o que te llaman la atención por alguna razón, pues léelos. No importa que sean poquitos, pero al final de cuentas es mucho más importante la calidad sobre la cantidad. Esa frase viene del libro de los estoicos. Y luego mi segunda frase es del libro del Camino del Artista. Y aquí este libro se trata sobre el descubrimiento y rescate de tu creatividad. Todavía lo estoy leyendo, todavía no lo termino, pero tiene una frase que me gustó mucho y dice así. Dice, no es porque las cosas sean difíciles por la que no nos atrevemos con ellas. Es porque no nos atrevemos con ellas por lo que son difíciles. Entonces, este capítulo donde mencionan esta frase, la frase es de Séneca, pero habla sobre todas esas cosas, todas esas limitantes que nos ponemos a nosotros mismos y cosas que no nos atrevemos a hacer por cualquier excusa, por miedo, porque no sabes qué van a decir los demás, porque te hicieron creer en algún momento de que tú no ibas a ser bueno con ello, y siempre nos quedamos pensando en lo difíciles que son, pero no nos quedamos pensando en que son difíciles porque todavía no nos atrevemos y nos aventuramos a hacer esas cosas nuevas. Entonces, esa es mi segunda frase. Y la tercera, que esta es mi frase personal, porque yo leí este libro en un momento muy difícil de mi vida y ahorita que lo volví a leer me quedé así de, me dolió otra vez. Es del libro de Hojas de Ruta de Jorge Bucay y viene en la sección del Camino de la Felicidad. Entonces, esta parte específica habla sobre el dolor y cómo el dolor va a ser útil a lo largo de nuestra vida por lo que nos enseña. Entonces, la frase o el párrafo que yo les quiero leer eh, justamente dice eso y dice así. Dice, el dolor es una manera de enseñarte dónde está el amor. El dolor de fuera y el dolor de adentro, el dolor de tu cuerpo que te avisa que algo está funcionando mal y el dolor que te avisa que estás yendo por un camino equivocado. El dolor es un maestro, está allí para enseñarnos un camino. Y al final dice, cuidado con temer al dolor. Entonces, para mí me gusta mucho porque a veces nos quedamos así de, ay, no quiero que me duela, o no quiero intentar esto, o no quiero lidiar con esto porque me va a doler mucho, o porque te da miedo enfrentar cierta situación, pero al final no te das cuenta que ese dolor te va a traer aprendizaje y te va a traer crecimiento y vas a crecer alrededor del dolor, ¿no? O sea, que el dolor está aquí y entonces tú te expandes a lo largo y a través de eso. Y esas son mis tres frases, espero que les hayan gustado y ahora sí vamos con la última. Ok, pues ya para cerrar este video y para precisar un poco, pues yo voy a hablar obviamente de los que hicieron posible este reconocimiento internacional. Yo quiero traer a obviamente William Shakespeare, que es mi fab, y a Cervantes. Se conmemora el 23 de abril como el Día Internacional del Libro, porque estos dos señorones de las letras murieron ese día. Uno en calendario gregoriano y otro muere un día antes y al 23 lo entierran, ¿no? Pero no solo ellos, sino otros escritores. Entonces, la UNESCO reconoce este día como el Día Internacional del Libro, pero también los derechos de autor. Entonces, pues ese es uno de los grandes rasgos importantes de la conmemoración de la fecha. Y pues en honor a estos dos fulanos, grandes señorones,
Pues yo quiero hablar de William Shakespeare, obviamente. Y obviamente les traigo una frase de Macbeth. Ya había platicado en ocasiones pasadas que Macbeth es mi obra favorita de William Shakespeare. De hecho, hice una reseña de ese libro y entre más pasa el tiempo, como que más me entero de datos curiosos de William Shakespeare, de esa obra, de las personas que han representado esa obra y de lo que les ha pasado y de toda esa maraña mental alrededor, el misterio y lo místico que sucede alrededor de Macbeth, ¿no? Y la frase que yo les traigo es, nunca sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Yo creo que sí o sí alguna vez en tu vida has escuchado esta frase. Y nada más como para refrescar, recordemos que Macbeth es una historia donde la ambición de como un fulano, ay, se me olvidó el nombre, alguien de clase alta, a la esposa, unas brujas místicas le dicen, tu esposo va a ser rey. Y entonces ella está tan empecinada por ese prejuro. Entonces, pues este señor se vuelve loco por tener poder, por ambicionar lo que le habían, por esta predicción que le habían hecho las brujas. Entonces, pues él mata, traiciona y pues hay toda una trama donde William Shakespeare pues evidencia no solo valores o se dice incluso que como tal las palabras que pronuncian las brujas sí verdaderamente es un conjuro y que por eso hay todo algo místico alrededor de esta obra. Pero básicamente el mensaje de Macbeth es que genuinamente esta frase es pronunciada por Lady Macbeth cuando está perdiendo la razón. Y pues básicamente es eso, a veces ambicionamos y estamos tan deslumbrados por anhelos o metas un tanto ilusorias, utópicas, y a veces no valoramos y no estamos en el presente, no nos concentramos en el aquí y en el ahora, y no partimos de aquí hacia el futuro. Entonces, esta frase es, como decía Pau, incluso hasta como para frase de desarrollo personal, ¿no? Sobre todo ahorita en el mindfulness, es básicamente valorar lo que tenemos y lo que hacemos. Y obviamente les traigo una frase de William Shakespeare. Hay una frase que yo incluso hasta admito, cometí el error de que se la adjudiqué a Cervantes. Esta frase estoy segura que también la han escuchado, que es, si los perros ladran es porque vamos caminando. Pero resulta, haciendo mi poderosa investigación, resulta que esta frase no es de Cervantes. No se está seguro al 100% que sea de Cervantes, se cree que no. Eh, Además, porque una de las tantas vicisitudes que tienen estos dos grandes de la escritura, pues es que estuvieron en los 1600, en los 1500, entonces la traducción de sus obras, sobre todo Cervantes, porque era un castellano distinto al que tenemos hoy en día. Entonces, no se le puede comprobar al 100% que esta frase no sea suya, pero se está establecido que no. De hecho, esta frase se le adjudica a un alemán llamado, ay, perdónenme alemán, Wolfgang von Goethe, y es en un poema que se llama Klaffer, que significa labrador. Y básicamente la frase específica es, ladran, no mentira, y el fuerte sonido de sus ladridos solo prueban que estamos cabalgando. Entonces, se le adjudica a Cervantes porque en una frasecita, en alguna traducción que le hicieron a Cervantes, decía, ladran, Sancho, señal que cabalgamos. Entonces, pues básicamente, si ustedes las analizan como que son un tanto similares, entonces, en una de las traducciones que le hicieron a Cervantes a otro idioma, le adjudicaron esta frase, pero no se sabe con certeza si esta frase es de Cervantes, se cree que no. Lo que sí se tiene con certeza es que hay un poema de un alemán que se llama Labrador y que este señor sí genuinamente dijo esta frase. ¿Cierto o no? La realidad es que la frase hoy en día se utiliza pues para evidenciar
que cuando a veces generamos ruido, cuando a veces las personas están hablando de nosotros, pues es obviamente porque no pasamos desapercibido, ¿no? Porque lo que estamos haciendo da de qué hablar a otras personas. Entonces, esta frase incluso también se utiliza pues como para el desarrollo personal. Y ya por último, para hacer breve y conciso este video, les quiero traer una frase muy favorita. Debo admitir que este canal yo he descubierto que lo he usado como para hablar de mis gustos y de mis manías. Entonces, sí, utilizo este espacio, sí, admito, utilizo este espacio para hablar de lo que a mí me gusta, de mis manías y de mis fab. Entonces, hoy quiero hablarles y muero de ganas por tener mi propio capítulo para poder hablarles de este señor. Es otro de mis favoritos y creo que no se los he dicho o creo que sí lo he mencionado. Yo soy fan. Bueno, tuve una etapa que era muy fan de Federico García Lorca. Y este señor, ya tendré oportunidad en mi propio capítulo de hablar de Federico García Lorca, pero este señor estuvo en la Guerra Civil Española y este señor escribía poemas y uno de sus poemas saca una frase que yo la escuché hace muchos años y que de vez en cuando la escucho. Hoy en día, pues por el tipo de vida que tenemos, pues como que la han desvirtuado, la han descontextualizado y la utilizan hasta como frase ecológica. Pero a mí me encanta y yo a veces utilizo esta frase y la suelo decir. La frase es verde que te quiero, verde, verde viento, verdes ramas, verde mar. Y pues si ustedes leen este poema de Federico García Lorca, empieza narrando algo sin sentido, pero luego habla de un desamor, pero luego habla de la muerte. Entonces, incluso este poema es tan profundo que a veces ha sido analizado por psicoanalistas porque es tan profundo y algunos, obvio, hasta como que más chalados, como que asumen cosas. Federico García Lorca era homosexual. Se cree que su asesinato, pues tuvo que ver en parte por esto. Entonces, pues algunos más osados como que hacen como conexiones, ¿no? Con lo que tenía este poema, pero la realidad es que hoy en día esta frase, incluso yo la he visto en anuncios eco-friendly, para anunciar vida ecológica y vida verde, pero la realidad es que es un poema muy bonito, muy hermoso, viene en un libro que se llama El romancero gitano y fue el hitazo que le dio la fama a Federico García Lorca. Lamentablemente fue asesinado bajo un régimen de Francisco Franco y pues no pudimos conocer más de la obra de Federico García Lorca, pero era un señorón y su historia es muy interesante porque pues además formó parte de los 27 y además pues estuvo en una época, en un momento donde había mucha gente famosa, entonces él pues se codeaba pues con Luis Buñuel, o sea, era amigo de los meros meros, entonces muero de ganas por hablarles de Federico García Lorca. Y pues hasta aquí mis frases, espero, deseo que les hayan gustado, que les haya causado curiosidad, que les haya picado pues poder averiguar y si nosotros tenemos un poquito de conciencia o ponemos atención, estamos rodeados de frases de escritores, de gente que en algún momento plasmó en obras y que a veces las damos por hecho y incluso hasta las repetimos como si fueran refranes, pero la realidad es que estas frases tienen un contexto y como dicen los compañeros, estaría interesante que en algún momento volviéramos a hacer un capítulo 2 o 3 o 4 para poderles traer más frases. No sé si alguno de ustedes quiera añadir algo, sino para cerrar este capítulo. Sí, pero frases temáticas. Si vas a poner un tema y si cada quien trae sus frases. Si de él desamor, ¡oh! Va, ok. Entonces, pues, muchas gracias por darnos su tiempo, por escucharnos, por apoyar al canal. Recuerden que es para nosotros interesante que nos escuchen, que nos dejen comentarios y si ustedes gustan, pues déjenos una manita arriba. Muchas gracias y nos vemos pronto, muy pronto. Adiós.